En la opción origen de la base de datos, bueno, por defecto el sistema está conectado a la carpeta donde fue instalada en archivos de programa. Bueno, la idea de trabajar con el archivo de programa es para efectos de equipos que trabajan de forma local, es decir, que no son consultados por otros equipos en red. Entonces, la verdad que si no van a estar conectados a la red, recomiendo trabajar con esta base de datos en su destino de origen, es decir, en archivos de programa, la carpeta zip, y bueno, aquí muestra el nombre de la base de datos. Pero de lo contrario, si trabajamos en un colegio donde trabajamos en red, recomiendo utilizar la siguiente opción: utilizar crear carpeta zip en red, y para eso vamos a apretar acá y aquí vamos a crear una carpeta en el disco local C y le vamos a llamar red zip, es decir que esta base de datos va a estar, esta base de datos que va a estar en red va a estar dentro de esta carpeta. Vamos a crear la carpeta y una vez creada, lo que vamos, al momento de apretar aceptar, lo que vamos a hacer es transportar la base de datos desde archivos de programa de la carpeta zip a la nueva carpeta C de red zip. Es decir, vamos a mover la base de datos a la nueva ubicación. Vamos a marcar aceptar y aquí me dice que la conexión de usuario se ha creado correctamente, es decir, la movió y a la vez lo conectó de forma automática. Y como ustedes pueden ver acá, la nueva ruta actual de la base de datos es redzip base de datos zip.mdb. Bueno, hasta aquí podemos llegar o definir que podemos trabajar con la base de datos de forma local. Ahora vamos a demostrar cómo podemos compartir esta carpeta para que otros usuarios vean o trabajen con la información de biblioteca. Vamos a ir a mi PC, vamos a marcar el disco local C y vamos a buscar la carpeta redzip, y aquí está la carpeta compartida. Y como ustedes pueden ver, aquí el archivo ya está copiado y a la vez ya está abierto, es decir que el programa copió la base de datos en esta carpeta y a la vez se conectó en forma automática al programa. Bueno, una vez que ya hemos visualizado que el archivo ya fue copiado, debemos compartir la carpeta para que otros usuarios comiencen a consultar nuestra base de datos. Botón derecho. Bueno, esto es para efectos de Windows XP, pero si tienen Windows Vista, Windows 7, ahí yo recomiendo que lo vean en internet cómo pueden compartir la carpeta para Windows Vista o en Windows 7 y desde otro computador puedan consultar a la base de datos. Marcamos compartir y seguridad. Bueno, aquí en la pestaña compartir, acá abajo dice uso compartido y de seguridad de red. Entonces vamos a marcar compartir esta carpeta en red y a la vez manipular, es decir, permitir que los usuarios de red cambien mis archivos. ¿Cuál es la idea de esto? Es que los usuarios que se conecten con el programa SIPSCO, es decir, Sistema de Información Bibliotecario de Consulta, puedan conectarse a esta base de datos solo consultando la información de biblioteca. Es decir, no van a manipular los datos de los libros en biblioteca, solo van a consultar. Y para eso hemos creado la opción de compartir la carpeta y como ustedes pueden ver acá, la mano indica que la carpeta ya está compartida. Es decir, que ya podemos instalar el programa de SIPSCO en otro computador y consultar y generar la conexión que el mismo programa va a entregar el video tutorial para conectarse posteriormente a esta base de datos que ya está compartida. Entonces tenemos el programa SIP instalado como administrador en el equipo para trabajar con la base de datos, pero también tenemos la posibilidad de instalar el programa SIP como administrador desde otro punto de red, es decir, podemos instalar y simplemente marcando la opción buscar nueva ruta podemos meternos, por ejemplo, vamos a imaginar que este es un equipo que está en otro lado, en otro sector y la base de datos está en este equipo. Vamos a la red y vamos a marcar toda la red de Microsoft. Bueno, en mi caso yo ingreso a ciencias,
pspua, y aquí pueden ver la carpeta compartida, redshift, y simplemente yo marco acá, marco ahí, y como ustedes pueden ver, esa es la ruta que yo estoy buscando en la red. Dejar en claro, lo que yo estoy haciendo ahora es conectándome a la red. Ya indiqué cuando se instala por primera vez en un equipo cuál es la ruta original y queda por defecto si es un equipo local. Ahora lo que yo estoy explicando es si este programa está siendo instalado desde otro computador para consultar la base de datos en otro equipo. Entonces una vez que yo ya me conecto, simplemente marco aceptar y me dice que la conexión de usuario se ha creado correctamente. Y ya podemos trabajar con la base de datos, o sea, es decir, que este equipo está conectado en red a otra base de datos. Vamos a optar por dejarlo como equipo local y vamos a entrar a redshift y marcamos acá, y aquí pueden ver la ruta como equipo local hacia la base de datos. Y eso es todo con respecto a cómo conectarse a la base de datos original si es que lo vamos a trabajar con una base de datos en red. Si lo vamos a trabajar, vuelvo a reiterar, si lo vamos a trabajar en nivel local, simplemente dejamos la dirección original el momento de instalar. ¿Cuál es la dirección original el momento de instalar? Disco local C, archivos de programa, carpeta zip y la base de datos obviamente zip.mdb.